Hola, en este vídeo os voy a contar la vida de Antonio o Antoni Gaudí. Os cuento, Antón era hijo y nieto de caldereros. Tenía la capacidad de imaginar en una plancha de metal lo que con ella iba a elaborar, pero su familia quería poner los medios para que él fuese arquitecto y no artesano como ellos. Su partida de bautismo está en Reus, en la iglesia de San Pedro, que compite con Riudoms por su nacimiento, a escasos kilómetros de allí, donde pasaba los veraneos. Era el Benjamín de 5 hermanos, delicado de salud desde pequeño. Pasaba largas temporadas en el campo, dibujando y contemplando la naturaleza, a la que consideró luego su maestra y que rodeaba al más de la calderera. A los escolapios de Reus lo mandaron a estudiar, donde destacaba al dibujar, pero era un estudiante irregular. A los 16 años se traslada a Barcelona para terminar el bachiller junto con su hermano francés. Alumno brillante que médico llegó a ser y que no pudo ejercer por fallecer a temprana edad. Antoni fue aceptado en la Lonja y en la Escuela de Arquitectura de Barcelona después, pero al predominar en sus aulas maestros de obra, pronto se cansa y a su creatividad rienda suelta le empieza a dar. Para sus estudios poderse costear, colabora con algunos profesores y arquitectos famosos de entonces, como delineante, dibujando sus planos. El día de su graduación, el director llegó a comentar: hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Pero desconocían su tenacidad. Preparó una mesa para su despacho y empezó a recibir encargos. El primero, la casa Vicens. Como en la parcela donde iba a ser construida había muchas margaritas, en sus azulejos las representaría. También los palmitos en las rejas. Tras impresionar al industrial Eusèbe Viguel en la Exposición Universal de París, unas vitrinas que había diseñado para una guantería barcelonesa, Comella, se convirtió en su amigo y mecenas. Lo necesitaba, pues al proceder del Baix-Camp de Tarragona no tenía contactos en la ciudad condal, como otros compañeros tendrán. Juntos edificaron unas bodegas, un palacio, pabellones, una cripta, una colonia y un parque, donde dejará volar su imaginación a tope. Recibió un encargo fuera de Barcelona, en Comillas, un palacio que llamó El Capricho, entre 1883 y 1885. Le llegaron proyectos desde León, uno de Astorga, del obispo Joan Grau, su paisano y amigo: construir un palacio episcopal que requería gran solemnidad. Recorrió Castilla para identificar la forma que debía tener, fascinado por todo lo medieval. Quería perfeccionar el gótico con su verticalidad, sus torres apuntando al cielo, con sus tejados cónicos, de ensueño romántico alemán. El otro en la capital, la Casa Botines, así conocida de forma popular. En su fachada te recibe San Jorge matando al dragón. A su regreso de León ya no sería el mismo. Su religiosidad había cambiado. Estaba cerca el nuevo siglo y llegaba el modernismo, que rompía con la tradición, aunque Gaudí seguía su propio camino: naturalismo orgánico. Será su modelo la naturaleza y su base la geometría. Nada en su obra es arbitrario, aunque a simple vista lo parezca.
Reformó la casa Batlló de un industrial textil barcelonés, a su entender. Cambió la fachada, amplió el patio de luces y convirtió sus salones en obras de arte. Las tejas del tejado semejan el lomo de un dragón, la torre, la espada que lo mató, con su cruz de 4 brazos. En Mallorca restauró la catedral, dándole a su interior un aire original. Sus vidrieras reflejan la luz del sol en cuanto empieza a asomar. Pedro Milá y su socio abogados le hacen otro encargo, un bloque de viviendas que en sus chimeneas las montañas de Ruidón recuerdan que de pequeño dibujaba, aunque en realidad la fachada simula un ondulante mar. Por el ruido que ocasionaba el picado de la piedra, los paisanos que por la calle pasaban enseguida la bautizaron como la pedrera, en español la cantera, y para terminarla, los 4 brazos de la cruz griega, que ofrece su obra al Creador, como en casi todas ellas. Aceptó seguir construyendo unas obras ya iniciadas por Francisco de Paula del Villar, otro arquitecto catalán, el templo expiatorio de la Sagrada Familia. A ella dedicará el resto de su vida, compaginándolo con otros encargos que le van llegando, pues su nombre empieza ya a sonar. En esa época fallecieron varias personas allegadas: su padre, su sobrina Rosa, a la que cuidaba, algunos amigos, su mecenas Güell, por lo que ya no tenía impedimentos para dedicarse al templo por completo, como él mismo llegó a decir. Nada ayudó que por entonces le dieran calabazas, pues al declarar su amor a Pepita Moreu, a la que desde hacía 4 años cortejaba, ésta un anillo de compromiso le enseñó. Fue cambiando su forma de vida y terminó refugiándose en la religión católica. Construyó la cripta y el ábside según su diseño original, pero empezó los planes y los planos a cambiar. Llegó a pedir limosna para financiar las obras de la Catedral de los Pobres llamada. Gaudí se abandonó, comía de forma frugal, cambió su forma de vestir. De ser considerado un dandy, pasó a llevar trajes baratos y a parecer desaliñado. Al ser atropellado por un tranvía en la Gran Vía de las Cortes catalanas, fue confundido con un mendigo. De inmediato no fue socorrido. Iba indocumentado y los taxistas no paraban, que luego fueron multados, menos uno, que sí lo hizo, el cuarto, y por la Guardia Civil obligado al Hospital de la Santa Creu debió llevarlo. El capellán de la Sagrada Familia, Mosén Parés, lo reconoció presto, pues lo estaban buscando, al no haber regresado a dormir de meditar y de su rezo diario en la capilla de San Felipe Neri. Ya nada pudo hacerse por el genio y a los 74 años falleció. El 12 de junio, a los 2 días, una gran multitud entristecida acudió a la catedral en su despedida, siendo enterrado como él quería, en la capilla del Carmen de su cripta, con su rosario, tras celebrarse un funeral casi de estado. Era ya un arquitecto reconocido, admirado dentro y fuera de Cataluña, pero su peculiar legado tardó tiempo en ser aceptado. Hoy, tanto turistas como arquitectos renombrados contemplan su gran obra, inacabada, la Sagrada Familia, donde todas sus innovaciones utiliza. Es la catedral más visitada. Unos 4 millones al año lo corroboran, siendo sus entradas las que la financian. Tal vez falten aún unos 10 años para poder verla terminada,
admirar su belleza y su significado por dentro y por fuera. 6 generaciones de arquitectos avalan su solvencia. Sus obras se caracterizan por usar formas curvas y dinámicas de la naturaleza extraídas, el arco parabólico, escaleras en espiral, las columnas en helicoidal y una recreación personal del gótico medieval. Introduce técnicas decorativas artesanas, vidrieras, hierro forjado, mosaicos por él diseñados o con restos de cerámica troceados, incluso venecianas, que les dan un singular acabado. Su aportación, el trencadís, quebradizo, quiere decir, viene de trencar o romper en catalán. Un estilo original, difícil de etiquetar y de imitar, que inspira a otros arquitectos en la actualidad y que gran parte del cual pasó a ser considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue tal su devoción que se ha propuesto su beatificación. Está en marcha, está en proceso. Os enseño algunas imágenes del Mas de la Calderera, la masía donde pasaba los veranos, en Riudoms, y donde recorría y dibujaba su naturaleza, sus montañas, sus árboles, que luego consideraba sus maestros. Este es un retrato en su juventud, cuando ya empezó a ser profesional. Estas son unas farolas de los primeros diseños que hizo para la plaza del Palacio Real de Barcelona, que ya se ve su diseño original. Esta es una excursión donde está Antonio con su padre, que llegó a vivir 93 años. Este es un doctor muy amigo suyo, el doctor Santaló, y su sobrina Rosa, que al fallecer su hermana, pues su cuñado se la dejó a ellos, al abuelo y a él, que fueron los que la terminaron cuidando hasta que falleció. Esta es la Casa Botines, en León. Fijaos que recuerda mucho, es gótico, pero es neogótico, y recuerda mucho a algunos edificios del norte de Europa. El Palacio Episcopal de Astorga, que parece hecho para un cuento de hadas. Solo falta la princesa en el balcón. El Capricho de Comillas, en Cantabria, también muy bonito. Fijaos algunos detalles de las baldosas, llena de girasoles. Estas son algunas vidrieras en el baño. Esta es una estatua que hay de él enfrente del edificio, contemplándolo. Aquí tenemos algunos detalles. Estos son un balcón del salón principal de la casa Batlló, en Barcelona. Toda la fachada de la casa tiene un significado como mitológico. Este es el tejado, que si os fijáis las tejas son las escamas de un dragón, y esta de aquí, la torre, es como la espada con la cruz, y los balcones representan como los huesos, los esqueletos que han quedado debajo, a los pies del dragón. Estos son algunos baldosines utilizados por él y que están copiados de los panales de las abejas, de forma hexagonal, y además los motivos que llevan son muy mediterráneos, caracolas, que le gustaban a él mucho. En el emblema que diseñó para una cooperativa, allí en Mataró, la mataronense, también puso una abeja, se inspiraba siempre en la naturaleza. Esto es en el Parque Güell, unas columnas inclinadas. Una vez me preguntaron que por qué estaban tan inclinadas, y dijo, bueno, una persona cuando necesita apoyarse no pone el bastón recto, lo pone inclinado, por eso yo pongo las columnas inclinadas. Una reja muy conocida que tiene un dragón
la entrada de los pabellones Güell, con el que trabajó mucho, con Eusebi Güell. Esta es la pedrera o la casa Milá. Fijaos las chimeneas, los tejados representan como las montañas de Riudons, se ha dicho mucho. La fachada representa las olas del mar, los balcones parecen que son algas marinas. Incluso él mismo hacía los diseños de la forja del hierro, hacía un modelo para que luego lo hicieran los trabajadores. Él era también artesano, sabía mucho de artesanía, del hierro sobre todo, del cobre, como sus abuelos, sus antepasados, pero también sabía hacer mesas, sabía diseñar muebles, hizo un poco de todo, de cerámica. Aquí es una visita a la Sagrada Familia del cardenal, el nuncio del Papa, Ragonesi, que dijo: Gaudí es el Dante de la arquitectura. Aquí ya estaba ya mayor. Este es un paseo con Güell. Quiso hacer una colonia como de pequeños chalés, pero no tuvo mucho éxito. Y la casa que hicieron de modelo es donde él vivió siempre con su padre y su sobrina. Si lo visitáis veréis que parece como la casita de chocolate. Este es Gaudí en la procesión del Corpus Christi en 1924. Fijaos, ya estaba muy abandonado, llevaba ropa antigua, muy raída, incluso dicen que llevaba, cuando se le rompía algo ponía imperdibles, en vez de calcetines llevaba tela. Vamos, que estaba ya muy, muy dejado, estaba ya dedicado por completo a la Sagrada Familia. Esta es una imagen de la capilla de San Felipe, donde fue la última vez que fue antes de fallecer, que la atropellara el tranvía. Y aquí está la imagen suya que la representó el pintor, como recuerdo. Aquí os he puesto imágenes de joven y de mayor. El símbolo suyo más conocido es este dragón del Parque Güell, y fijaos que tiene trencadís, que utiliza baldosas troceadas para aprovechar y también para poder cubrir con ella las formas redondeadas en este caso del dragón, como de la naturaleza, para simularla lo más posible. Es una forma económica de aprovechamiento. Dicen que es el primer arquitecto ecologista y además el primero que reciclaba, y de esa forma, con un baldosín cuadrado no podía haber recubierto, pero de esa forma podría recubrir muchas superficies redondeadas. Esta es la cruz de 4 brazos, también se le llama griega, y que la colocaba en todas prácticamente, todas sus obras, siempre al final como que dedicaba la obra a Dios. Esta es una maqueta de la Sagrada Familia, donde están todas las torres, son 18 las que él proyectó, 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María, que hace poco se culminó con una estrella de luces, y la última, la más alta de todas, que va a medir más de 170 metros, que va a ser la catedral católica más alta del mundo y que está dedicada a Jesucristo. Luego os digo algunas frases de él. Aquí tengo más cosas de la Sagrada Familia, su obra más conocida. Esta es una reproducción de su despacho, que en los años de la guerra pues lo destruyeron, lo quemaron, fue destruido. Esta es una imagen siempre rodeada de grúas. Quería terminarse para 2026, en el centenario de su fallecimiento, que fue en 1926, pero dicen que seguramente no va a ser posible. Eso que ahora se utilizan todas las técnicas modernas, se hacen impresiones en 3D para conseguir la mayor fidelidad a lo que él diseñó, porque él planos no diseñaba mucho, le gustaba más hacer maquetas, él se lo imaginaba todo en volumen. Esta es la fachada del nacimiento, está orientada hacia el este y es como un gran Belén. Ahí están todas las imágenes del nacimiento de Jesucristo. Por dentro, la Sagrada Familia imita a un bosque. Las columnas tienen la forma de los árboles. Por las vidrieras entra la luz desde que amanece y va dando la sensación, si miras hacia arriba,
que estás dentro de un bosque. Incluso él quería que las torres también sonasen campanas diferentes para hacer diferente música y que se oyesen en toda Barcelona. Una característica de él es el arco catenario. Diréis, ¿qué es catenario? Catenario quiere decir que tiene esta forma, pero invertida, claro, yo la estoy poniendo del revés. Es la forma que toma una cadena cuando se coge así por los dos extremos. Él iba poniendo pesos para ver cuánto resistían, para luego, al darle la vuelta, ya tenía calculado lo que podía soportar ese arco, y lo utilizó en muchas de sus obras, en las entradas, en las bóvedas, y daba incluso la imagen como si fuera unas costillas, como el interior de un cuerpo humano. Él siempre se fijaba en la naturaleza. Aquí os voy a poner algunas imágenes de su entierro, al que acudieron más de 10.000 personas en esa época, cuando se enteraron de que era él el que había fallecido, el anciano que había atropellado el tranvía. Entonces era muy normal que en los tranvías casi todos los días había un atropello. La gente no se daba cuenta y venía y había muchos. Entonces tampoco sabía, hasta que cuando se enteraron de que era él, pues fijaos la multitud que acudió. Os voy a leer algunas de sus frases. Originalidad es volver al origen. El volver al origen significa volver a lo que nos ofrece la naturaleza, sus maravillosas estructuras y las bellísimas formas. Se limita en su forma y en su color. Yo no soy un creador, sino un copista, solía decir. Un copista de las más perfectas formas creadas por el gran arquitecto del mundo. Gaudí, visto desde fuera de la fe, siempre quedará incomprensible. Eso lo dijo Joseph Frances Raffles, que es un arquitecto discípulo suyo, porque él no dejó muchas cosas escritas, es lo que iban recogiendo sus colaboradores. Él es uno de los más importantes. El color es vida, solía decir, y es la forma que él tenía luego de representarlo en sus construcciones. Aquí os voy a enseñar, fijaos hasta dónde llega su popularidad. Tengo esta casa Milá hecha en punto de cruz, en todas las formas posibles. Si queréis profundizar más, este libro de Susaeta es muy bueno, tiene muchas fotografías, sobre todo, va contando a la vez su vida. Unas escuelas se construyó también al lado de la Sagrada Familia, para los niños de los trabajadores. Fijaos, él cuando no se podía pagar a los trabajadores de la Sagrada Familia, incluso renunciaba a cobrar él el sueldo. Él vivía con muy poco, comía frutos secos, vegetariano, llevaba una vida muy, muy austera. Y para niños más pequeños, Gaudí. Aquí también cuenta lo más importante de forma muy amena. Y me ha gustado esta frase que dice al final: cuando le acusaban de ser lento, Gaudí decía: la construcción de un templo es una oración prolongada en el tiempo. Además, mi cliente, Dios, no tiene prisa. Fijaos, hace ya más de 140 años. Todavía está sin terminar, pero va a merecer la pena verla terminada. Si os podéis acercar a visitarla, si vais a Barcelona, no dudéis en visitarla. Un beso. Hasta luego.